Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre las vidas de aquellos que han caminado entre nosotros como verdaderos ejemplos del amor y la misericordia de Dios. No es un misterio que muchos de los santos y servidores del Señor hayan dejado profundas huellas en nuestros corazones. Y hoy, quiero compartir con ustedes una revelación que tiene el poder de sacudir nuestras almas y desafiar nuestra fe. Madre Teresa de Calcuta, cuyo verdadero nombre era Agnes Godsabohaxiu, nació en el seno de una familia humilde en Macedonia en 1910. Desde temprana edad, sintió un profundo llamado divino que la llevó a abrazar una vida de dedicación absoluta al servicio de los más necesitados. En 1950, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en la India, con el único propósito de cuidar a los más pobres entre los pobres. Su trabajo en los barrios más empobrecidos de Calcuta, su inquebrantable fe y su incansable labor humanitaria le valieron el reconocimiento mundial. En 1979, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Madre Teresa es un ícono de la bondad y la misericordia, recordada por sus palabras y acciones que reflejan el verdadero rostro del amor cristiano. Como se menciona en Mateo 25, 35-40, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Madre Teresa vivió estos versículos a diario, poniendo en práctica el mandamiento más grande de todos: amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, hermanos, pocos sabían que incluso los más grandes santos pueden cargar con pesares profundos, con secretos perturbadores que apenas se atreven a susurrar. En los últimos momentos de su vida, antes de encontrarse con nuestro Padre Celestial, Madre Teresa rompió el silencio que había mantenido durante años. Reveló un secreto aterrador. Un secreto que tiene resonancias bíblicas y que impacta nuestra comprensión de la fe y el sufrimiento. Llenos de asombro y consternación, escuchemos y reflexionemos sobre lo que reveló Madre Teresa en sus últimos momentos. Sus palabras nos llaman a una introspección profunda, a recordar que incluso aquellos que nos parecen inquebrantables pueden tener dudas y enfrentarse a oscuridades internas. Esta revelación nos recuerda a Job, quien también se enfrentó a terribles sufrimientos y cuestionó la justicia de Dios. Job 3, 1-26, y como Jesús mismo, quien en el jardín de Getsemaní expresó su angustia profunda y humana ante lo inminente. Madre Teresa, en un acto de valentía espiritual, confesó sus luchas internas, sus noches oscuras y solitarias cuando la presencia de Dios parecía ausente. Nos confesó que, en medio de su misión de amor y servicio, vivía con una profunda sensación de vacío y orfandad espiritual, una oscuridad que resonaba con el grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta verdad abrumadora, revelada en sus últimos suspiros, nos enfrenta a una cruda realidad de nuestra fe, que el camino del amor y el sacrificio está a menudo marcado por el sufrimiento y la duda. Así, mis queridos hermanos y hermanas, al meditar sobre la vida y la última confesión de Madre Teresa, se nos invita a enfrentar nuestras propias oscuridades con fe y esperanza, a recordar que incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Debemos buscar la luz y la presencia de Dios, aun cuando nuestros corazones se sientan vacíos y abandonados. Recordemos las palabras del salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que la revelación de Madre Teresa nos inspire a ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás, y que con humildad y fortaleza podamos encontrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en aquellos momentos en los que más lo necesitamos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el libro de Job, encontramos la historia de un hombre justo y piadoso que sufrió intensamente. Job fue un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, que se apartaba del mal. Sin embargo, en un momento, Job perdió sus posesiones, sus hijos y su salud. Ya en la miseria, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. A través de estas palabras advertimos una fe inquebrantable frente a pruebas abrumadoras. Ahora, pensemos por un momento en Madre Teresa. Una mujer venerada por su amor y compasión hacia los más pobres entre los pobres. Se dice que en muchos momentos de su vida, incluso en los días más oscuros, se mantuvo firme en su fe y dedicación.
Sin embargo, después de su muerte, se revelaron cartas privadas en las cuales confesaba atravesar noches oscuras del alma y un vacío espiritual profundo. Encontramos en una de sus cartas una confesión estremecedora: en mi alma siento exactamente esa terrible pena, esa desolación, ese cansancio del espíritu de manera tan profunda. No siento amor hacia Dios como antes, ni siquiera el sentido de su presencia. Mi alma es como un hielo tan grande, que todo parece rocas tan frías como el hielo. Esta revelación de Madre Teresa nos trae inmediatamente a la mente el lamento de Job cuando dijo: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Ambos, Job y Madre Teresa, experimentaron momentos de desesperación y dudas profundas, enfrentando sufrimientos físicos y espirituales que parecían insoportables. Sin embargo, lo que une sus historias es la fe, una fe que persiste, aunque la presencia de Dios parezca ausente. Cuando analizamos las experiencias de Job y las comparaciones con Madre Teresa, vemos claramente cómo las pruebas y el sufrimiento son elementos que pueden moldear el alma humana. Job, en medio de su aflicción y de la incomprensión de quienes le rodeaban, dijo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta sinfonía de fe sustentó a Job en medio de sus pruebas. Y aunque Madre Teresa escribió de su noche oscura, continuaba su trabajo, atendiendo a los más necesitados con una dedicación que solo puede proceder de una profunda confianza en Dios. Hermanos y hermanas, las pruebas y el sufrimiento, aunque ininteligibles a nuestros ojos terrenales, son ocasiones para perseverar en la fe. Al leer Job, somos confrontados con la realidad de que la fidelidad a Dios no garantiza una vida libre de dolor. El mismo Cristo nos advierte: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Así que, en la oscuridad que enfrenta Madre Teresa, vemos un reflejo del sufrimiento de Job, una prueba que pone a su fe a examen extremo pero nunca la destruye. Al principio del libro de Job, Satanás plantea un desafío a Dios: «¿Teme Job a Dios de balde?». Este desafío cuestiona la autenticidad de la fe de Job en la prosperidad. Sin embargo, las cuitas de Job y las revelaciones de Madre Teresa responden a esta misma pregunta con un rotundo sí. A pesar del dolor y la ausencia aparente de Dios en sus vidas, ambos se aferraron a su fe con una tenacidad que solo puede provenir de lo divino. Así pues, hermanos, en nuestras propias pruebas y sufrimientos, no debemos olvidar que, según nos enseñan Job y Madre Teresa, es posible mantener la fe y la esperanza, incluso cuando enfrentamos las noches más oscuras de nuestra alma. Como aprendemos en Romanos 5, 3-4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Que esta enseñanza ilumine nuestros caminos, anime nuestros corazones y fortalezca nuestras almas, pues al igual que Job y Madre Teresa, nosotros también, en nuestra debilidad, podemos encontrar la fortaleza de Dios. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, permitid que nuestras almas se congreguen en este momento de reflexión profunda, mientras nos sumergimos en los misterios del silencio de Dios, una prueba que ha tocado el alma de muchas figuras a lo largo de la historia sagrada, incluyendo a nuestra querida Madre Teresa de Calcuta. Nos asomamos al libro de Salmos para descubrir cómo el clamor del salmista encuentra eco en la silenciosa aflicción de aquellos que enfrentan la oscuridad de la ausencia divina. Madre Teresa, conocida mundialmente por su inquebrantable devoción y servicio a los más pobres entre los pobres, reveló en sus cartas personales una lucha interior profunda, marcada por un abrumador sentido del silencio de Dios. Decía: «En mi corazón siento ese terrible dolor de la pérdida, de Dios que no me quiere, de Dios que no es Dios, de Dios que no existe. Jesús, por favor, perdóname por el blasfemo pensamiento». Estas palabras de sufrimiento se entrelazan con los pasajes del Salmo 22, 1-2, donde el salmista clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. La percepción del silencio de Dios no es una anomalía, sino una prueba de fe que se encuentra en el corazón de la experiencia bíblica. David, en el Salmo 6, 6-7, lamenta: «Estoy cansado de mi gemido. Todas las noches inundo de lágrimas mi lecho, riego mi cama con mi llanto. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores». Aquí vemos una resonancia con el sentimiento de abandono y oscuridad que Madre Teresa experimentó, a pesar de estar inmersa en una vida de servicio abnegado y amor cristiano. Este silencio no es un reflejo de la ausencia de Dios,
sino a menudo una prueba de nuestra fe, un llamado a profundizar en nuestra confianza en Él. En el Salmo 13, 1-4, encontramos otra súplica ardiente que revela la lucha interna del creyente frente al silencio divino. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Esta angustia compartida por el salmista y Madre Teresa nos recuerda que la vida de fe no siempre está acompañada de consolaciones fáciles. Hay momentos en que el silencio de Dios se siente ensordecedor y la espera, interminable. Asimismo, en el Salmo 42, 3 se nos presenta una imagen vívida del afligido, cuyos días y noches están empapados por las lágrimas mientras anhela la presencia de Dios. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta pregunta devastadora, ¿dónde está tu Dios?, refleja la duda que puede invadir incluso a los más fieles, a aquellos como Madre Teresa que, aun en su desesperación, continuaron su ministerio con una determinación impresionante. Fue su fe inquebrantable, no la ausencia de lucha, lo que brilla como un testimonio poderoso. La prueba del silencio de Dios también ha sido un crisol para muchas figuras bíblicas, cuyos sufrimientos han forjado su fe en formas que rompen el velo de lo temporal y nos permiten entrever lo eterno. Job, quizá el ejemplo más paradigmático de esta experiencia, expresa en Job 23, 8-9, si me dirijo hacia el oriente, no está allí. Si avanzo hacia el occidente, no lo encuentro. Si se muestra al norte, no lo veo, si se oculta al sur, no lo percibo. Job, en su pérdida y dolor, persiste en la búsqueda de Dios, aun cuando todo parece indicar una ausencia abrumadora. Este mismo espíritu encontramos en Madre Teresa, quien, en medio de su noche oscura, persistió en su misión de amor y cuidado, confiando profundamente en el Dios que parecía oculto. Y volvamos nuestra mirada al Salmo 77, 2, donde el salmista declara: en el día de mi angustia busqué al Señor, alzaba mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Aún en la negativa de consolación inmediata, la búsqueda de Dios se mantiene firme. Esto ilustra la profunda verdad de que la fe, probada en el silencio, florece en su inquebrantabilidad, manifestando una relación con Dios que sobrepasa el mero sentimiento y se adentra en la realidad del compromiso y la confianza. En esta jornada contemplativa, recordamos que el silencio de Dios, que tan intensamente sintieron figuras como Madre Teresa y los salmistas, no es señal de abandono, sino una invitación a una fe más profunda. Examinando sus vidas y testimoniando su fidelidad, les acogemos como guía e inspiración para nuestros propios momentos de oscuridad. Nos muestran que, aun cuando el mundo parece colapsar en el silencio, la llama de la fe puede brillar más intensamente, iluminando los recovecos más oscuros de nuestro ser con la luz del amor divino que jamás nos abandona. Amén. Hermanos y hermanas, la historia de Madre Teresa de Calcuta y sus revelaciones espirituales se encuentra paralelo en el viaje arduo y transformador de Moisés y el pueblo israelita a través del desierto del Sinaí. Las llamadas experiencias de desierto, tanto físicas como espirituales, forjan el carácter y la fe del creyente, llevando a un crecimiento profundo y una mayor unión con Dios. Madre Teresa, conocida por su inmensa obra de caridad y amor hacia los más pobres, dejó traslucir en sus revelaciones una oscura noche del alma, un desierto espiritual que la acompañó gran parte de su vida. En sus cartas, Madre Teresa expresa un sentimiento de lejanía de Dios, a veces sintiéndose abandonada por Él. Este sentimiento de vacío y oscuridad es algo que podemos observar en las Escrituras cuando Moisés lideró a los hijos de Israel por el desierto. En Éxodo 16, 3, encontramos al pueblo clamando: ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto. Allí nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. El desierto para los israelitas no era solo una prueba física, sino un espacio de pruebas espirituales y de fe. La aridez del Sinaí reflejaba la aridez de sus corazones, llenos de duda y temor. De igual manera, el desierto espiritual de Madre Teresa reflejaba una lección profunda sobre la fe perseverante y la totalidad del amor a Dios, incluso cuando Él parece distante. Su experiencia nos enseña que la cercanía a Dios no siempre viene acompañado de consuelo emocional, sino que, a veces, Dios nos permite caminar por el valle de sombra para pulir nuestra fe y dependencia en Él.
Tomemos el ejemplo de Moisés, quien en múltiples ocasiones tuvo que enfrentarse no solo con las dificultades del entorno, sino también con la desesperanza y la queja del pueblo. En Números 21, 4-9, se relata cómo el pueblo se impacientó por el viaje, y habló contra Dios y Moisés. Pero Dios, mediante la intervención de Moisés, trajo sanidad y redención. Esta historia subraya cómo, incluso en las pruebas más severas, Dios trabaja a través de sus siervos para manifestar su gloria y llevar a su pueblo al cumplimiento de sus promesas. En un sentido similar, las revelaciones de Madre Teresa revelan a una mujer que, a pesar de su desolado estado espiritual, continuaba su misión con una entrega inquebrantable. Esta perseverancia es reflejo de la misma esperanza que Moisés mantenía al conducir a los israelitas a través de la adversidad. Romanos 5, 3-4 nos recuerda esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Así, el desierto espiritual de Madre Teresa no es simplemente una fase de sufrimiento sin sentido, sino un camino de conformidad plena con Cristo. San Pablo escribió en Filipenses 3, 10-11, deseo conocer a Cristo, y experimentar el poder de su resurrección, y participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte, para, de alguna manera, alcanzar la resurrección de entre los muertos. Madre Teresa vivió este anhelo participando en el sufrimiento de Cristo, encontrando en esa experiencia la esencia de su amor y servicio. La riqueza espiritual que brota del desierto, tanto para Moisés como para Madre Teresa, es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Ambos ejemplos nos muestran que la fe se fortalece no en la comodidad, sino en las pruebas y tribulaciones, allí donde la humanidad se despoja de sí misma y se entrega a la voluntad divina. El éxodo de los israelitas y el viaje interior de Madre Teresa nos enseñan que nuestra fe está llamada a ser probada y purificada como el oro en el fuego, convirtiéndose en una manifestación viva de la gracia de Dios. Amados, que estos relatos sirvan como una inspiración para cada uno de nosotros, para que en nuestros desiertos personales, sea físico o espiritual, podamos mantener una fe firme y una esperanza viva en el Señor, quien jamás nos abandona, sino que nos lleva de la mano hacia su luz eterna. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este día nos reunimos para reflexionar sobre la profunda oscuridad espiritual que marcó la vida de Jesús, nuestro Señor, y cómo esta experiencia se entrelaza con las revelaciones de Madre Teresa, una figura que también conoció las profundidades de la angustia espiritual. Y es que en la vida de nuestras almas incluso los más santos no están exentos de las sombras y pruebas del espíritu. Vamos a recordar primero esos instantes tan cruciales y estremecedores de la vida de Jesús, comenzando por el jardín de Getsemaní. Jesús se retiró para orar, sintiendo en su interior una angustia tan grande que sus palabras resonaron a través de los tiempos: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese jardín, Jesús experimentaba una tormenta espiritual inconmensurable, una soledad abrumadora, la premonición del sufrimiento físico y el peso de los pecados del mundo cayendo sobre sus hombros. Esta experiencia se intensificó aún más cuando Jesús estuvo colgado de la cruz, donde exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estos momentos Jesús vivió la más profunda oscuridad espiritual, un sentido de abandono que tocó el núcleo de su ser. La interpretación de esta desesperación no es tarea fácil, pues es una dimensión de dolor que trasciende nuestra comprensión humana. Sin embargo, en estos actos de suprema entrega y sacrificio, Jesús nos muestra que incluso en los momentos de mayor desolación, la fe y el amor al Padre prevalecen. Madre Teresa de Calcuta, conocida por su incansable trabajo entre los más pobres de los pobres, también experimentó una profunda oscuridad espiritual y un sentido de abandono que desconocemos salvo por las revelaciones de sus cartas. Durante casi 50 años, vivió una lucha interna, una noche oscura del alma, donde sentía la ausencia de Dios en su vida pese a su ferviente servicio y devoción. Sus palabras en una de sus cartas eran desgarradoras: no siento a Dios en mi interior. El lugar que debía haber en mi alma está vacío. Qué tormento tan grande y cuán profundo es el misterio de esta angustia espiritual. Pero veamos cómo esta revelación se relaciona con lo vivido por Jesús. Ambas figuras, aun siendo abrazadas por su fervor y su misión espiritual, fueron llamadas a experimentar la soledad y la desolación. Esta angustia no es un signo de abandono divino, sino de una prueba feroz donde los lazos con Dios se ven retados al límite.
Nos hace pensar en las palabras del salmista: aunque camine por un valle de tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esto nos recuerda que, en la oscuridad, la fe se profundiza y se purifica, aunque el alma se sienta sola y atribulada. La conexión de Madre Teresa con Jesús no se limitaba solo a su imitación de sus obras, sino que también se manifestaba en una unión espiritual con su tormento. Tal como Jesús cargó con la oscuridad del pecado, Madre Teresa cargó con la oscuridad del silencio y la ausencia percibida de Dios, una prueba que muchos santos han conocido. San Juan de la Cruz describió esta prueba como la noche oscura, donde el alma sufre y, a través de este sufrimiento, es llevada a una unión más profunda con Dios. En la vida de muchos otros santos, tales como San Francisco de Asís y Santa Teresa de Ávila, encontramos relatos de angustias espirituales profundas, tormentas del alma que los llevaban a las puertas de la desesperación, solo para encontrar al final una luz más brillante y un amor más puro. Sus experiencias nos relatan que a veces, la fe más profunda se forja en la hoguera de la duda y la oscuridad. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre estas experiencias, vemos que el camino al cielo no está exento de sufrimientos y pruebas. Las tormentas espirituales que vivieron Jesús y Madre Teresa son un recordatorio de que la fe verdadera a veces se prueba en el crisol del silencio y la oscuridad. Pero recordemos que, incluso en la más densa negrura, la presencia de Dios nunca nos abandona. Nos aferramos a la esperanza y al amor del Señor, conscientes de que, como el oro en el fuego, nuestras almas se purifican y se fortalecen en estas pruebas. Hoy, tomemos el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní y en la cruz, y de Madre Teresa en su servicio silencioso y su tormenta espiritual, para encontrar en nuestras propias luchas una conexión divina. No estamos solos, nuestra angustia está unida a la de aquellos que han caminado el mismo sendero de fe. Que esta reflexión nos inspire a perseverar, a amar y a encontrar en la oscuridad la luz eterna de nuestro Señor. Amén. Concluye el análisis sobre Madre Teresa rompe el silencio antes de morir y revela un secreto aterrador. Resume las conexiones bíblicas discutidas y reflexiona sobre el impacto de su revelación en nuestra comprensión de la fe y el sufrimiento. Este texto debe ser extenso y debe concluir claramente el tema a los asistentes de la misa. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en la casa del Señor, no solo para expresar nuestro amor y devoción, sino también para buscar la verdad en medio del misterio de nuestra fe. Reflexionamos hoy sobre un momento impactante y profundamente revelador en la vida de una de las santas más queridas del siglo XX, la Madre Teresa de Calcuta. Poco antes de su fallecimiento, Madre Teresa rompió un prolongado silencio y reveló un secreto que, para muchos, resultó ser aterrador, pero que también ofrece una profunda conexión con nuestras escrituras y nuestra comprensión de la fe y el sufrimiento humano. Madre Teresa, reconocida mundialmente por su dedicación a los más pobres de entre los pobres, vivió una vida de sacrificio y caridad inigualable. Sin embargo, pocos sabían que durante años, ella misma estaba atrapada en una oscura noche del alma, sintiendo una abrumadora ausencia de Dios en su vida. En sus cartas privadas, descubiertas tras su muerte, Madre Teresa confesó una profunda crisis espiritual y una sensación de abandono divino que la acompañó durante gran parte de su ministerio. Pero, ¿qué podemos entender y aprender de esta revelación? En primer lugar, es necesario mirar a las Sagradas Escrituras para encontrar un marco de referencia. La Biblia está repleta de ejemplos de sufrimiento, desolación y dificultades, no como signos de castigo divino, sino como caminos a través de los cuales Dios fortalece a su pueblo y revela su gloria. Pensamos en Job, quien sufrió inmensamente a pesar de ser un hombre justo. En Job 23, 8-9, él exclama: si voy hacia el oriente, no está allí; si voy hacia el occidente, no lo percibo. Si está obrando en el norte, no lo veo; al sur se oculta y no lo puedo encontrar. Job es un ejemplo claro de fidelidad en medio del sufrimiento y la duda, ejemplificando la búsqueda del hombre por Dios en tiempos de oscura desesperanza. De manera similar, nuestro Salvador, Jesucristo, experimentó un momento de gran angustia en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26, 38-39, Jesús dice a sus discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y más adelante, postrado en oración, le ruega al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras reflejan la profunda humanidad de Cristo, sufriendo bajo el peso del conocimiento de la cruz que estaba por venir.
Madre Teresa, al confesar su largo periodo de oscuridad espiritual, se alinea con estas figuras bíblicas, mostrándonos que incluso las almas más santas pueden experimentar una ausencia de Dios. Su revelación no resta valor a su santidad, sino que, por el contrario, la humaniza y la conecta más íntimamente con Cristo y otros santos en su sufrimiento. Esta confesión también nos desafía a reexaminar nuestra comprensión de la fe. A menudo, buscamos signos tangibles de la presencia de Dios, olvidando que la verdadera fe no depende de sentir siempre su cercanía. En Hebreos 11:1, se nos recuerda, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, por tanto, implica confiar en Dios incluso cuando su presencia no es evidente, perseverando a través de las pruebas y tribulaciones. La vivencia de Madre Teresa nos muestra que el silencio de Dios no es un abandono, sino una invitación a una fe más profunda y a una unión más íntima con el sufrimiento de Cristo. En sus momentos de mayor desolación, Madre Teresa continuó su obra con los más pobres, revelando un profundo acto de amor y confianza en un Dios que, aunque parecía ausente, estaba muy presente en su misión y en el sufrimiento compartido con los demás. Como comunidad de fe, estamos llamados a aprender de este testimonio de Madre Teresa. Sus palabras y su vida nos enseñan que el sufrimiento no es un castigo ni una señal de falta de fe, sino una oportunidad para crecer en santidad y depender más profundamente de la misericordia de Dios. En 2 Corintios 12:9-10, San Pablo nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, gustosamente me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me deleito en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las dificultades, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El legado de Madre Teresa no es solo uno de caridad física, sino también de enseñanza espiritual profunda. Nos invita a aceptar nuestras propias noches oscuras de la fe y confiar en que, incluso en esas sombras, estamos siendo sostenidos por la luz de Cristo. Su confesión, lejos de ser aterradora, es un faro de esperanza, mostrándonos que la verdadera fe persiste y florece en medio de las pruebas. En conclusión, la revelación de Madre Teresa antes de su muerte nos lleva a una mayor comprensión de la fe y el sufrimiento. Al igual que las figuras bíblicas que pasaron por sus propias pruebas y tribulaciones, ella nos muestra que la ausencia de sentir la presencia de Dios no es el final, sino un camino hacia una fe más profunda, una entrega más completa y un amor más puro hacia Dios y nuestro prójimo. Que podamos, entonces, aprender de su ejemplo y encontrar fortaleza en nuestra debilidad, siempre confiando en la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, aun en los momentos de más oscuro silencio. Amén.